Ok, buenas tardes, buenas noches y también buenos días porque nuestra conferencista de hoy está en el otro lado del mundo, está en Australia, entonces para ella ya es miércoles en la mañana. Mi nombre es Juan Gerardo Zuluaga Villamizar, yo soy el director de la Fundación Ecodiversa Tropical y les doy nuevamente la bienvenida a esta serie de seminarios online, Estudiantes Aprendiendo de Estudiantes. Y hoy tenemos a Sofía López Cubillos. Bienvenida, Sofía. Gracias por compartir su investigación y su experiencia personal y apoyar en esta iniciativa de la Fundación Ecodiversa Tropical. Sofía es bióloga de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Trabajó en morfología comparada de insectos en su pregrado. Y después se trasladó a Australia a la Universidad de Macquarie, en Sydney, a hacer su maestría en ciencia de la conservación. Trabajó en cuestión en plantas, en caracteres florales y cambio climático. Y acaba de terminar su doctorado en la Universidad de Queensland. Felicitaciones. Está ya entregando su versión final de la tesis. Creo que ha pasado por esta etapa interesante en todos los aspectos y se prepara, digamos, para afrontar otros retos profesionales. Hoy nos va a hablar un poco de la experiencia personal y también de parte de su investigación que tiene que ver con servicios ecosistémicos y todo lo que tiene que ver esto con la planeación espacial, especialmente en paisajes agrícolas. Sofía, muchísimas gracias porque primero obviamente le tocó madrugar muchísimo, tenía también otra presentación con la gente en México, en LACA, probablemente ustedes que están viéndonos hoy también participaron de ese seminario, entonces 2 seminarios seguidos presentando y muchísimas gracias nuevamente por colaborarnos en esta iniciativa y las personas que tengan preguntas pueden hacerlo a través del chat o de la opción de preguntas. Yo se las trasladaré al final de la charla a Sofía. Y voy a compartir la pantalla de Sofía para que ustedes puedan disfrutar de lo que ha venido haciendo Sofía en su investigación y en su carrera académica e investigativa. ¿Me puedes compartir la pantalla, por favor? Ahí ya estás viéndola. No, todavía. Oh. ¿Y ahora? Ya. Súper. Entonces, Bueno, listo. ya Muchísimas gracias. la puedes extender si quieres, ampliar la pantalla full screen. Ah, sí, perdón. Ahí está. ¿Dónde está? Ya, ahí está. Perfecto. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por esta invitación. He visto algunos de los conferencistas que has invitado y me parece que es un excelente lugar y una excelente labor la que estás desarrollando. Porque pues primero para hacer todos los contactos entre distintos, o sea, primero es ver qué tipo de investigaciones se están haciendo alrededor del mundo por latinos. También pues podría ser una buena plataforma para empezar colaboraciones, pero principalmente creo que es muy importante para personas que recién se están graduando, que puedan entender cómo es este mundo un poco más académico. Bueno, no siendo más, vamos a empezar. Esta es más o menos la guía de la charla. Está dividida como en 3 partes. Primero voy a hablar de si debemos meternos o no en academia. La segunda es como una pequeña parte sobre becas y lo que uno debería tomar en cuenta para aplicar a posgrados. Y la gran parte de la charla es sobre resultados de investigación de mi doctorado. Solo voy a mostrar 2 capítulos porque si no la charla queda muy larga. Entonces, ¿academia o no academia? Esa es la cuestión. Para muchas personas la academia es una vía importante y muchas personas disfrutamos el proceso investigativo, pero pues
hay que tener en cuenta que también puede tener como muchas presiones y pues hay varios estudios que demuestran evidencia que en la academia y que muchos estudiantes de doctorado sufren de depresión o de ansiedad durante sus estudios. Entonces, esta charla no es para desanimarlos, sino que es para que tengan en cuenta algunos de los factores que se pueden llegar a enfrentar. Entonces, voy a hablar sobre estas 4 cosas durante esta sección. Entonces, si uno empieza un doctorado, uno tiene que estudiar mucho y manejar nuevas herramientas y conceptos, y esto puede crear ansiedad. En mi caso en particular, por ejemplo, me tocó usar R. Yo había escuchado R desde pregrado, pero pues nunca tuvimos una materia que nos enseñaran eso. En la maestría tampoco tuve la oportunidad, pero en el doctorado todos los análisis los tuve que hacer en R. Entonces, pues, y no he sido la única en este proceso, muchos estudiantes de doctorado también han tenido un proceso similar. Entonces, pues es un lenguaje que es nuevo para nosotros, es casi que aprender un nuevo idioma. Esto puede crear bastante ansiedad, pero pues afortunadamente hay muchos recursos online, donde por ejemplo está DataCamp, donde hay cursos gratuitos cuando básicos. Después sí hay que pagar por los que son más avanzados, pero como estudio básico es bastante bueno. Está también al comienzo, cuando uno tiene un problema en R y le sale un error, Google es el mejor amigo de uno y uno tiene que buscar el tipo de error que uno encuentra, y muchas buenas respuestas uno los puede encontrar en Stack Overflow. Claro, hay muchos otros lugares, pero pues yo siempre he encontrado buenas respuestas acá. Muchos de estos lugares obviamente están en inglés, entonces pues puede ser un poquito también una barrera para muchos estudiantes. Entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y pues por ahí creo que hay personas como Juan que están tratando de desarrollar ayudas para este tipo de softwares en español. Bueno, otra de las cosas que toca tener en cuenta cuando uno hace un doctorado es la capacidad de ser autónomo, pero no siempre, eso solo por ocasiones. Entonces, ¿por qué uno tiene que ser autónomo? Porque uno tiene que proponer ideas de investigación y desarrollar la metodología. Entonces, eso significa muchísimo estudio, muchísima lectura, revisiones bibliográficas. ¿Qué pasa? Pero uno no tiene que hacer esto solo, uno puede trabajar con colaboradores, con gente del laboratorio o incluso de otros laboratorios. Por ejemplo, yo tuve la fortuna que durante mi doctorado, una estudiante de doctorado recién graduada que estaba comenzando un postdoc, la quise incluir como supervisora dentro de mi tesis, y como ella había manejado mucho la metodología que yo utilicé, pues fue una persona clave. Entonces sí hay que ser autónomo, uno tiene que ser como el experto en el tema que uno quiere desarrollar, pero pues uno también debe crear una buena red para poder desarrollar el doctorado. Bueno, otra cosa importante es la relación con el supervisor, que muchas veces es buena, pero a veces no tanto, y pues también como cultivar mucha paciencia. Entonces, en este dibujo estoy mostrando que muchas veces uno escribe un documento y le entregan un montón de correcciones, y después uno revisa las correcciones, entrega de nuevo y le hacen más correcciones, lo cual uno no esperaba. Entonces, eso es algo muy común y uno tiene que saber lidiar con eso con paciencia. Adicionalmente hay que tener en cuenta que los supervisores son personas muy ocupadas y que muchas veces los estudiantes no somos su prioridad, y esto no es que lo hagan porque sean unas malas personas ni que nosotros no les interesemos, sino que pues ellos, aparte de tener estudiantes, tienen que dar clases, tienen que aplicar a fuentes de financiamiento, tienen que hacer reportes. Entonces pues la verdad pues son sí personas muy, muy ocupadas. Entonces, pues, estrategias para poder ayudar en esta comunicación con los supervisores, pues,
plantear expectativas desde el comienzo. Por ejemplo, en el primer año doctoral, plantear unas expectativas muy claras, tener un programa muy claro, tratar de establecer cómo nos vamos a reunir semanalmente o quincenalmente o mensualmente. Algo que me sirvió mucho a mí también fue que, por ejemplo, como mi supervisora tiene muchos proyectos y muchos estudiantes, pues a veces no se acordaba muy bien en qué íbamos en mi proyecto. Entonces, pues lo que yo hacía era como llegar con una presentación pequeñita donde mostraba lo que habíamos discutido en la anterior reunión y lo que yo había hecho para la reunión del día que nos íbamos a ver. Y bueno, a mí no me pasó, pero pues sí he visto a muchos compañeros que a veces la relación es muy mala con el supervisor, entonces pues eso puede pasar y hay que tener en cuenta que eso puede pasar, entonces pues no hay que abandonar la academia por eso, para eso las universidades tienen unos grupos de soporte que los pueden ayudar con eso. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que uno tiene que crear coste para cuando uno le rechazan las publicaciones o si el experimento no funcionó o si los resultados no dieron significativos. De hecho, en mi maestría yo trabajé con 3 plantas y yo quería ver cómo distintas concentraciones de dióxido de carbono podía afectar los caracteres florales y en 2 de ellas no dio nada significativo, solo en una de ellas. Entonces eso es algo normal, al comienzo puede ser un poco frustrante, pero pues igual estos son resultados que se pueden publicar, que afortunadamente yo pude publicar. Publicaciones rechazadas, pues sí, también eso es muy común, entonces no hay que desanimarse por eso. Y esta parte final, y creo que también han sido tocadas en otras charlas de otros estudiantes, de otros expositores en este espacio que Juan provee, es pensar si realmente es necesario tener un doctorado, o sea, cuáles son los objetivos que uno quiere. Porque, por ejemplo, en unas maestrías uno también puede desarrollar cosas como unas habilidades útiles, como utilizando R o sistemas de información geográfica, que son muy importantes en el mercado laboral con ONGs o con el gobierno. Claro, el doctorado uno también puede desarrollar este tipo de habilidades. Por ejemplo, ahorita soy la asistente, pues mientras me dan el título de doctorado, estoy haciendo una asistencia de investigación con un grupo de la universidad y hay una postdoc que hizo su doctorado en esta universidad que ahora está trabajando con el gobierno y está tratando de analizar cuáles son las zonas más importantes para proteger a los koalas en la región donde nosotros estamos viendo, que es Queensland. Entonces, la academia, si uno hace un doctorado, no necesariamente tiene que enfocarse para ser un profesor. Hay otras avenidas donde uno podría realmente implementar las acciones, como es el gobierno. Pero pues no, o sea, hay que considerar si realmente ustedes quieren estudiar por 3 o 6 años un doctorado para poder hacer este tipo de estudios o de pronto con una maestría es suficiente. Bueno, pero si ustedes definitivamente deciden hacer un doctorado, entonces, y quieren aplicar a becas, hay muchas oportunidades. Lo que yo sí les recomiendo es que tienen que hablar inglés o portugués. Yo digo estos 2 idiomas pues porque en Brasil hay bastantes becas y tengo bastantes amigos que han estudiado ya becados, entonces sí necesitan tener un buen nivel de portugués. Y bueno, en inglés pues hay muchas maestrías y doctorados que son dictados en este idioma a pesar que sean en países que no sean angloparlantes. Les recomiendo que si el nivel de ustedes no es muy bueno, a veces es incluso ahorrar y pagar clases privadas. A mí me tocó así al comienzo, el inglés se me dificultaba un poco, pero entonces ya con un semestre de clases privadas obviamente pues me tocó ahorrar, porque puede ser un poco más costoso, pero pues la verdad dio sus frutos.
También es importante tener actividades extracurriculares, porque pues ahorita hay mucha gente muy competitiva en la academia que pueden tener muy buenos puntajes. Y en mi caso particular, cuando yo apliqué la maestría, ellos tomaron mucho en cuenta que yo hubiera trabajado con ONGs durante mi pregrado. Y la gran mayoría de becarios que yo conocí en mi maestría también pasaron por algo similar. Ellos habían trabajado con comunidades campesinas, apoyado organizaciones, entonces tener actividades extracurriculares es algo muy importante. Y aparte de las convocatorias que generalmente de pronto ustedes pueden escuchar, como las de Colciencias para doctorados en el exterior, que es la que yo utilicé para hacer mi doctorado, o las Fulbright para Estados Unidos, o las Erasmus para Europa. También ustedes pueden ir a las universidades y mirar en las páginas de las universidades que a ustedes más les llama la atención. Por ejemplo, en la Universidad de Queensland, si uno va a la universidad y va como a futuros estudiantes, hay una parte en particular donde habla sobre becas para nuevos estudiantes y ahí promocionan, o sea, de hecho hay profesores que dicen, tengo dinero para este proyecto en particular, que puede ser que a ustedes les interese, y les pagan todo el doctorado. Entonces sí les recomiendo que no solo piensen en estas grandes becas, que pues sí son muy importantes, pero también que vayan a las páginas de las universidades que les interesan, a las páginas web. Bueno, ahora voy a hablar sobre los resultados de investigación de mi doctorado. Entonces yo básicamente usé servicios ecosistémicos para la planeación espacial en paisajes agrícolas. Entonces, un poco de las motivaciones, voy a hablar un poquito de las motivaciones o por qué yo me centré en paisajes agrícolas. Es porque vivimos en un mundo hambriento. Actualmente necesitamos alimentar 7.2 billones de personas y esto ha hecho que la agricultura sea un uso de suelo predominante en el planeta y se estima que para el año 2050 vamos a tener que alimentar aproximadamente 9 billones de personas. Entonces, pues surge la pregunta que si vamos a necesitar más espacio para producir tanto alimento, lo cual puede pues, impactar a la biodiversidad, porque la agricultura y la ganadería son uno de los principales promotores de deforestación y eso tiene un gran impacto en países en vía de desarrollo. Este estudio muestra que casi 4.700 especies son afectadas por este tipo de actividad, especies que están categorizadas en la IUCN. Y adicionalmente la agricultura es una actividad que produce, que emite muchas cantidades de metano, dióxido de carbono y está siendo un gran problema para el calentamiento global. Entonces, dos preguntas. Yo quisiera abordar dos grandes preguntas durante mi investigación. Es cómo podemos incrementar la producción de alimento mientras se minimizan los riesgos en la biodiversidad y cuáles son los compromisos o trade-offs que se obtienen cuando se da la prioridad a la conservación sobre la producción de alimentos o viceversa. Entonces, bueno, la primera parte la estoy enfocando con polinizadores. Los polinizadores son muy importantes para la agricultura y la conservación porque, pues bueno, los polinizadores, hay una gran diversidad de polinizadores, desde murciélagos, que son importantes para polinizar cactus y producir tequila, como moscas, que son importantes, por ejemplo, para la producción de mango y cacao, como mariposas, que son importantes para la producción de chirimoya, pero particularmente las abejas son los mejores polinizadores porque son los que polinizan la gran mayoría de cultivos. Entonces, dentro de los cultivos nosotros tenemos un espectro donde hay cultivos que no necesitan polinizadores, por ejemplo, la avena no necesita polinizadores, como hay otros cultivos que están al otro lado donde necesitan casi el 100% de polinizadores para ser polinizados, como
como las sandías. Y, por ejemplo, el café se encuentra en la mitad. Bueno, entonces, las abejas comunes son las domesticadas, las que casi todo el mundo conoce. Ahorita se encuentran en riesgo y hay múltiples factores. Está desde el uso indiscriminado de pesticidas, como la pérdida de hábitat. Y las abejas silvestres también están siendo amenazadas. Entonces yo creo que muchas personas no, o bueno, yo cuando hablo con muchas personas, ellos no sabían que hay otro tipo de abejas. Entonces en realidad hay muchísimas abejas y no todas de ellas son sociales. Muchas son solitarias. Entonces, por ejemplo, acá les estoy mostrando, hay abejas que tienen distintos tipos de comportamiento. Estas abejas utilizan hojas para crear sus propios nidos, o otras utilizan huecos en árboles para crear sus nidos, u otras crean sus nidos en el suelo. Bueno, entonces las abejas silvestres, a pesar de que las abejas son comunes o domesticadas, son muy importantes. Las abejas silvestres también juegan un papel preponderante en la agricultura. Y muchos estudios han mostrado que las abejas silvestres son mejores polinizadores que las abejas domesticadas para muchos cultivos, y que en algunos casos incrementan la productividad de frutos casi que el doble comparado con las abejas domesticadas. Y pues muchos, afortunadamente, más o menos recientemente, como desde el 2015 yo diría, las abejas silvestres han estado teniendo como más importancia en los medios de comunicación, donde están mostrando que de pronto, pues sí, que las abejas domesticadas son importantes, y que está la crisis del colapso de abejas domesticadas en el mundo. Y mucha gente, o sea, muchos medios de comunicación se enfocaron en ellas, pero pues ahora se está mostrando que hay otro tipo de abejas y que también están en riesgo por otros factores. Entonces, las abejas silvestres principalmente se están viendo afectadas por la simplificación de los paisajes. Entonces, cuando encontramos monocultivos, esto hace que tanto la riqueza se vea disminuida, y por ende también la polinización de los cultivos. A pesar que esto sea un poco paradójico, porque pues uno esperaría que entre más área de cultivo haya, tendríamos más producción, pero pues eso hace que baje la riqueza y la abundancia de polinizadores, entonces que también en ciertas zonas se disminuye la producción. Entonces esto nos muestra que en realidad se necesita conservar y restaurar para poder incrementar a los polinizadores y el servicio que ellos están proveyendo. Entonces, básicamente, ¿por qué se necesitan áreas naturales o proteger naturaleza para conservar a los polinizadores? Porque las abejas silvestres crean sus nidos en bosques. Como yo les había nombrado, muchos utilizan huecos en madera para crear sus nidos, o requieren otro tipo de recursos naturales que el bosque provee durante todo el año. Entonces hay, por ejemplo, cultivos que florecen 1 o 2 veces al año, que producen mucho recurso de flores, pero que después dejan de florecer. Entonces, si son monocultivos, pues las abejas no van a tener recursos para poder alimentarse, mientras que los bosques siempre van a estar distintos tipos de especies floreciendo durante todo el año. Además, en monocultivos, solo, a pesar que florezcan y que produzcan muchas flores, es solo un tipo de flor, y eso hace que el nivel nutricional de las abejas disminuya. Es como si ustedes comieran pizza en grandes cantidades, o sea, pudieran comer pizza durante todo el año sin parar, pero pues comer pizza obviamente va a ser algo que los va a afectar nutricionalmente. Eso pasa también con los monocultivos. Entonces, lo que quiero mostrar acá es que cuando los cultivos, por ejemplo, en este caso de café, están cerca, las abejas pueden ir a polinizarlo,
mientras que cuando están lejos, las abejas no alcanzan a llegar a estos cultivos para polinizarlos. Entonces hay varios estudios que han mostrado que hay una relación negativa entre la distancia del bosque y la riqueza de especies de abejas y también la producción de frutos. Hay una relación positiva entre entre la riqueza de abejas y la producción de frutos. Entonces esto está mostrando que en realidad necesitamos conservar las especies y también los bosques para incrementar la productividad. Bueno, entonces han habido muchos estudios que han tratado de mirar cómo es el beneficio de la polinización para los cultivos de una manera económica. Entonces, cómo los polinizadores pueden incrementar la producción y por ende también los beneficios económicos. Pero muchos de estos estudios no toman en cuenta la conservación, o sea, medidas de conservación de polinizadores. Por otro lado, hay otros estudios que tratan de priorizar áreas que son importantes para los polinizadores, pero principalmente, bueno, entonces, por ejemplo, todas estas áreas azules son áreas de mayor o menor importancia para la producción de polinizadores y para la polinización de cultivos. Entonces, el enfoque de muchos de estos estudios es en la conservación de áreas, lo cual es muy importante, pero ellos no cuantifican, por ejemplo, como lo hacen en estos estudios, qué tanto productividad se puede incrementar si uno protege estas áreas. Y están muy concentrados en la conservación de áreas naturales y la creación de áreas protegidas, pero no miran qué pasa si el área no va a ser protegida y va a haber expansión agrícola. Entonces, con este estudio yo voy a tratar de capturar estas dos diferentes estrategias de investigación. Entonces, a pesar que nosotros queramos proteger los bosques que quedan en todo el planeta, o sea, ese es el sueño de todo conservacionista, hay condiciones socioeconómicas que no permiten que esto sea posible. Y para muchos campesinos, proteger bosques significa sacrificar producción económica, lo cual eso significa un alto costo de oportunidad. Y pues sería injusto como pedirles a ellos que protejan si significa un alto costo de oportunidad. Mi pregunta de investigación es cómo maximizar la producción agrícola produciendo un menor impacto en el medio ambiente, y el propósito es desarrollar un marco metodológico que combine el desarrollo agrícola y la protección de bosques o la restauración de bosques para la producción y los polinizadores. Mi estudio de caso fue el café, porque hay varios estudios que muestran que sin polinizadores la producción puede disminuir entre un 10 y un 30%. Entonces, yo primero creé unos objetivos. El primero es cómo maximizar la producción de café. El primero es solo maximizar la producción de café y el segundo es maximizar la producción de café y maximizar la retención de bosques o la restauración. Y para esto creé varios escenarios. Entonces creé una línea base donde no hay ningún tipo de acción. Tenemos el paisaje original donde solo tenemos café y los bosques. No va a haber ni restauración ni expansión agrícola. Después voy a desarrollar el objetivo 1 donde queremos incrementar el café. Y después voy a tener otros objetivos donde vamos a tomar en cuenta si tenemos polinizadores o no. Entonces, como objetivos específicos, maximizar la producción de café y después maximizar la producción de bosques. Nosotros, en la metodología que nosotros desarrollamos, uno puede poner unas restricciones. Entonces, uno dice, bueno, maximíceme estos dos objetivos, estos dos objetivos, pero siempre y cuando se retenga al menos un tercio de una hectárea de bosque, porque estas áreas van a ser importantes para las abejas silvestres. Y además las restricciones que estas áreas estén cerca a los cultivos para que las abejas puedan viajar desde el bosque hasta el cultivo. ¿Por qué estoy utilizando escenarios? Pues porque esto permite explorar distintos como trade-offs que hay entre objetivos.
¿Y por qué es importante explorar estos trade-offs? Porque de esta manera uno puede ayudar en la toma de decisiones. Entonces, sí, a veces es mejor expandir, o a veces es mejor conservar, o a veces es mejor restaurar. Para esto utilicé un paisaje cafetero en Costa Rica. ¿Por qué utilicé Costa Rica? Porque para servicios de polinización hay muchísimos estudios, o sea, hay muchos estudios en este tema comparados con países como Colombia. Entonces, aquí tomé un paisaje costarricense. Lo que vemos en gris es café, lo que vemos en verde son bosques, y lo que vemos en amarillo es otro tipo de uso de suelos, que por lo general son pastos o caña de azúcar. Entonces, yo dividí el paisaje en una grilla compuesta por celdas que miden 40 centímetros por 40 centímetros, y para cada una de esas celdas yo sabía el tipo de uso de suelo, la idoneidad de los suelos para el café y la producción potencial de café. ¿Y por qué escogí este tamaño de celda? Porque representa como la distancia mínima que las abejas pueden viajar desde el bosque hasta los cultivos. Bueno, entonces hay muchísimos, o sea, todo lo de las abundancias de abejas. En mi modelo yo necesito saber bien qué tipo de abejas hay, o sea, la riqueza y también la abundancia de abejas. Entonces, todos los datos de abundancias de abejas yo los saqué de estos papers en Costa Rica. Bueno, entonces acá les voy a mostrar más o menos cómo es que funciona el modelo espacialmente. Esto es solo un ejemplo, estos no son resultados todavía. Entonces acá yo les estoy mostrando que hay una celda de bosque, y estas celdas de distintos colores representan café. ¿Pero por qué tienen distintos colores? Porque las que están adyacentes al bosque significa que hay una alta producción, porque hay una alta abundancia de abejas que van a visitar estas celdas de café. Y a medida que nos vamos alejando de esta celda de bosque, va a haber menor cantidad de abundancia de abejas, y por lo tanto el servicio de polinización va a disminuir. Tanto que va a haber zonas donde las abejas no van a poder viajar porque están muy lejos, y va a tener una producción muy baja de café. Claro, el café se puede autopolinizar, entonces no significa que no vaya a haber café en lo absoluto, pero significa que la cantidad de café va a ser mucho menor a las celdas que están, por ejemplo, cerca a los bosques. Entonces, si traducimos esto al paisaje grande en Costa Rica, podemos ver que las áreas de este color están bien cerquita al bosque. No sé si logran ver, pero pues acá están bien cerquita al bosque. Y podemos observar que hay una gran zona del café que no recibe servicios de polinización. Entonces, como pregunta de investigación, yo quería ver si de pronto valdría la pena restaurar zonas dentro del café para poder incrementar la visita de polinizadores. Y también ver si la restauración de esta zona podría llegar a tener un impacto económico en los campesinos. Bueno, entonces, en este estudio, yo me basé mucho en este estudio hecho con Agras en Europa. Lo que hicieron los investigadores fue crear unos pequeños parches florales de 4 hectáreas, perdón, no era Agras, sino arándanos, en cultivos de arándanos. Y los trataron de ubicar a 3 metros de los cultivos. Entonces lo que ellos encontraron, entonces ellos también crearon un control donde no pusieron ningún tipo de restauración de flores cerca de los cultivos. Entonces lo que encontraron es que cuando tenían este tipo de restauración, esto no tuvo ningún impacto en la abeja domesticada. ¿Y por qué? Porque ellas son muy flexibles, y ellas, como ellas no necesitan de este tipo de recursos para hacer sus nidos. Entonces, pues ellas son muy flexibles y ellas pueden viajar. Además, ellas tienen una altísima
capacidad de dispersión. Entonces, en realidad, como que visitar estas zonas no les hizo mayor impacto. No obstante, para otro tipo de polinizadores, y no solo de abejas, sino también hay otro tipo de polinizadores, como yo les había dicho, moscas, este tipo de acciones fueron muy importantes a lo largo de los años. De pronto al comienzo no fue tan importante, pero después para el tercer y cuarto año se vio que hubo una diferencia significativa. Y estos investigadores también trataron de mirar si esto tenía algún tipo de impacto económico en los campesinos, porque como los campesinos esto tiene un costo, para la implementación de este tipo de medidas tiene un costo, entonces ellos querían ver si este costo podría sobrepesar después la ganancia que iban a tener porque se incrementaban los polinizadores. Y lo que observaron es que si ellos solo hicieron el estudio hasta por 4 años, pero igual después extrapolaron los datos, estas tendencias. Entonces lo que observaron es que en los primeros 2 años tenían un margen de pérdida. Después en el año 3 y cuarto ya no tenían ningún margen de pérdida, pero tampoco de ganancia. Pero como ellos vieron que esto iba incrementándose, ellos pudieron extrapolar y observaron que podían tener un buen margen de ganancia a largo tiempo. Sobre todo si hay algún tipo de subsidios que el gobierno les dé a ellos. O sea, al comienzo sí les ayudan a cubrir este tipo de restauración y de iniciativas. Entonces yo quería investigar si se podrían mantener este tipo de resultados a escalas espaciales más grandes. Bueno, esto ya lo había explicado un poco. Entonces, yo para esto utilicé una metodología donde uno puede tener una función objeto, donde uno va a tener unas funciones, unos objetivos específicos que quiere maximizar. Entonces acá yo quería maximizar como primer objetivo la producción de café y como segundo objetivo quería maximizar la restauración de bosques. Y acá yo voy a utilizar un factor escalado que me va a permitir mirar los compromisos o los trade-offs entre estos dos distintos objetivos. Entonces, si este factor escalado es muy grande, significa que le estoy dando mayor importancia al segundo objetivo, y si es muy pequeño, le estoy dando mayor importancia al primero. Entonces, yo utilicé distintos factores en el modelo para poder calcular el valor neto presente del café. Tuve que tener en cuenta la productividad de café en la zona y el precio que se obtenía y también los costos de producción de café en mi zona de estudio. También necesité datos de costos de restauración y también, como estamos teniendo en cuenta procesos de restauración, hice una revisión bibliográfica sobre cómo son los procesos de restauración en países latinoamericanos y lo que encontré fue que un bosque secundario comparado con bosques antiguos en el trópico tardan en promedio 40 años para ganar características principales a estos bosques antiguos. Entonces, características, digamos, en biomasa o en número de especies. Bueno, entonces acá planteé 4 escenarios. La línea base, como les había dicho, no hay ni producción ni restauración. Después, en este objetivo, le di más prioridad a la restauración. Nos utilicé un valor escalado alto para la restauración. En el segundo escenario, el tercer escenario, le di más prioridad a las ganancias, entonces el valor escalado era pequeño para la restauración. Y después traté de encontrar un balance entre los dos objetivos, entonces un valor escalado intermedio. Entonces, en esta gráfica les voy a mostrar cómo la relación entre el objetivo 1, que es las ganancias económicas, y el objetivo 2, que es la cantidad de bosque. Voy a ver cómo la relación de trade-offs entre ellos. Bueno, entonces acá tenemos la línea base y vemos que sí va a haber un trade-off entre estos dos objetivos. Entonces, cada uno de estos puntos es un valor escalado que le da más o menos importancia a la restauración de bosque. Entonces, lo que vemos acá es que cuando el valor
escalado es muy pequeño y le estamos dando más prioridad a las ganancias y el resultado espacial es este. Lo que observamos, bueno, primero, sin ver la parte espacial, lo que podemos observar es que comparado con la línea base, se puede incrementar las ganancias económicas y también se puede aumentar, aunque sea un poquito, la cantidad de bosque, en este caso sería en restauración. Entonces, lo que se ve ya de manera espacial es que solo un pequeño pedazo se va a ver restaurado de una manera agregada, pero la solución es lo que más nos está mostrando es que se debe restaurar pequeños parches inmersos en el café. Bueno, ahora cuando tratamos de buscar un valor intermedio, un valor escalado intermedio para poder tener como buenos resultados para los dos objetivos, lo que vemos es que también podemos ganar también una ganancia económica comparada con la línea base y que se aumenta ya de una manera un poco más significativa la cantidad de bosque restaurado. La forma espacial de ver esto es que ya hay muchísima más área restaurada de una manera más agrupada y también hay unos pequeños parches de bosque en la zona del cafetal. Entonces, a pesar que uno puede ver que hay unas grandes cantidades de zonas de café que fueron restauradas, o sea que ya dejaron de ser café y que se volvieron restauradas, podemos ver que igual hay ganancias económicas con este tipo de actividades. Ahora, el último resultado es cuando le damos totalmente prioridad a la restauración. Entonces, lo que vemos acá es que obviamente hay una gran cantidad de bosque restaurado, pero comparado con la línea base va a haber pues, pérdidas y es porque toda la zona cafetera va a ser restaurada. Esto pues obviamente es un escenario que sería irreal o que sería en zonas donde los cultivos de café van a ser abandonados porque de pronto se compraron estas tierras para protección. Entonces, en resumen, después de 40 años de restauración, podemos ver que se pueden tener ganancias, que si el enfoque es solo para obtener ganancias, uno debe restaurar zonas muy pequeñas de café y de una manera bastante desagregada. Si queremos tener valores intermedios, vamos a ver que se incrementa un 19% el área de bosque restaurado y que igual tenemos una ganancia significativa en café y que si le vamos a dar más prioridad a la restauración, pues vamos a tener una ganancia, un incremento del 40% del área de bosque, pero obviamente vamos a tener unas pérdidas significativas de café. Entonces, esta metodología es flexible y se puede aplicar a otros contextos y a otros países. Ojalá yo lo pueda hacer en Colombia en algún futuro. Para esto, pues, solo necesitaría como tener un poco más de datos de las abundancias de abejas, que sí, hay algún tipo de estudios en Santander, creo que se ha hecho con café. Entonces, necesitaría ver si esos estudios tienen abundancias de abejas en particular. Bueno, el segundo capítulo que voy a presentar ahora, las diapositivas están en inglés, pero pues espero que eso no sea un problema. Igual si tienen algún tipo de preguntas, yo les podría responder. Si me quieren, me pueden contactar personalmente. Pero bueno, entonces en este estudio quise hacer una priorización espacial para guiar el diseño de un pago por servicios ambientales en Colombia. Pero antes de comenzar, me gustaría hacerles que ustedes imaginen si el jefe de ustedes les da una gran cantidad de dinero y les dice que lo pueden utilizar de la manera que ustedes quieren, pero les dice que solo que tienen que gastar esta cantidad de dinero solo durante el fin de semana. Entonces ustedes pueden tomar distintas decisiones con esto. Podrían de pronto invitar a sus amigos a una gran fiesta, o podrían invitar a sus familiares a una cena muy lujosa, o quizás la banda que ustedes querían ir
tocado ese fin de semana y pueden ir al concierto o pueden comprar un instrumento musical o bueno, hay un sinfín de soluciones. Y eso depende de los objetivos que ustedes tengan en su mente. En mi caso, pues por ejemplo, mi objetivo de pronto sería que quiero algo más a largo plazo, entonces si compro un instrumento, pues puedo disfrutarlo a largo plazo, no solo durante ese fin de semana. Los gobiernos también están enfrentando este tipo de problemas. Ellos tienen como una cantidad de dinero limitada para poder resolver una gran cantidad de objetivos de planeación. Entonces, actualmente estamos enfrentando una crisis de biodiversidad y la conservación es un objetivo que se está volviendo algo muy importante para los gobiernos. Entonces, pues para esta charla solo me voy a concentrar en el objetivo de diversidad y de hecho si solo pensamos en biodiversidad pueden haber múltiples objetivos dentro de solo este objetivo. Entonces una aproximación interesante para muchos gobiernos ha sido el pago por servicios ambientales. Entonces, pues, ¿qué es un servicio ambiental? Es la contribución de los servicios de la naturaleza hacia el humano. Entonces, lo que pasa generalmente en este tipo de esquemas es que se encuentra un capital natural que es importante para la provisión de algún tipo de servicios, digamos, en este caso, la provisión de agua. Entonces, lo que se hace es pagarle a las comunidades que viven cerca a este capital natural para que protejan esta área en vez de desarrollarla económicamente. Entonces, estas aproximaciones, esquemas han sido tan importantes que muchos gobiernos están tratando de hacer políticas ya de una manera nacional. Y diseñar este tipo de políticas de una manera nacional, a un nivel nacional, es también muy complicado porque pues tienen que tomar en cuenta límites presupuestales, pero también un montón de objetivos. Entonces, hay tres preguntas importantes que se deben tomar en cuenta para cuando uno desarrolla este tipo de estrategias de pago por servicios ambientales. Entonces, la primera es qué tipo de acciones los gobiernos deberían invertir. Hay muchísimos esquemas en Latinoamérica que solo se enfocan en el pago para fondos de agua. Pero también hay otro tipo de esquemas a nivel global donde se canjea carbono. Y hay algunos esquemas que también toman en cuenta la biodiversidad y hay muy pocos que tratan de tomar en cuenta todos estos objetivos al mismo tiempo. Otra pregunta que toca hacerse es dónde se deberían hacer este tipo de inversiones, o sea, si se deben hacer solo hacia el norte, hacia el sur, en todo el país. Entonces, esto es un ejemplo de un estudio que desarrolló una investigadora, una estudiante de doctorado también de la Universidad de Queensland y tomó como estudio de caso Colombia. Entonces, lo que ella encontró es que, no para pagos, pero lo que ella encontró es como la oferta del servicio ecosistémico podría variar según el objetivo. Entonces, si el objetivo es solo maximizar la provisión de agua, entonces se debería planear los usos del suelo más hacia el norte de la Orinoquía colombiana. Mientras que si se quiere maximizar el secuestro de carbono, los otros tipos de uso de suelo deberían ser de una manera más esparcida en la región. O si se quiere maximizar la protección de especies, los usos del suelo se deberían planificar de una manera más central. Bueno, y la última pregunta que hay que tener en cuenta es qué tipo de repercusión podría tener este pago en la sociedad. Entonces hay que pensar si los pagos son justos con los campesinos. Y con esto me refiero es que si el pago es igual o incluso mayor a la ganancia que los campesinos pueden tener si desarrollaran la agricultura en la zona, o si por el contrario, y esto pasa en muchos esquemas y por eso han sido criticados, es que el pago es muy pequeño y el desarrollo agrícola es mayor. Entonces, esto hace que este tipo de esquemas sean inefectivos porque a futuro los campesinos no van a querer continuar con este tipo de
actividades de conservación, y también lo que pueden crear es como unas cárceles de empobrecimiento, porque como los campesinos tienen que firmar un contrato para cumplir con este esquema, ellos pueden llegar a tener consecuencias legales si no los cumplen y están teniendo un incentivo muy pequeño. Y otra pregunta dentro de este tema es qué tan accesible es el pago y quién se puede beneficiar. Entonces, inicialmente muchos de estos esquemas estaban tratando de abordar a grandes terratenientes, pues porque precisamente eran grandes terratenientes, tenían grandes áreas para ya sea restaurar o conservar, y esto dejaba excluidos a muchos pequeños terratenientes, y esto hace que la brecha social fuera más grande. Ahora, muchos países están cambiando este tipo de esquemas y están tratando de utilizar índices para tomar en cuenta pequeños productores. Entonces, diseñar un pago por servicios ambiental a manera nacional puede ser bastante agobiante, porque hay muchas variables que toca tomar en cuenta. Entonces, por eso nosotros quisimos desarrollar un marco teórico que explorara la gran variedad de compromisos o trade-offs cuando se toman en cuenta distintos objetivos para desarrollar un pago por servicio ambiental y cuando se tiene un presupuesto limitado. Y escogí Colombia como estudio de caso porque ellos sacaron en el 2017 una política a nivel nacional para priorizar los pagos por servicios ecosistémicos, donde se consideraba distintos factores como el agua, personas que fueran vulnerables. También tenían un presupuesto definido por 12 años y también un área total definida. Entonces, esta es Colombia con los distintos tipos de usos del suelo, y estas son las áreas que en oscuro donde el gobierno quiere priorizar la inversión. Entonces, esta política tiene cosas buenas. Entonces, por ejemplo, el hecho de que ellos quieran incluir unas poblaciones con un alto índice de pobreza multidimensional es importante. Ellos también quieren incluir ecosistemas que pueden estar amenazados, lo cual es como un proxy de la biodiversidad, y también quieren incluir la demanda de agua, lo cual es algo poco común, porque por lo general en muchos estudios solo se mira como los lugares donde se provee el servicio ecosistémico, pero no se mira la demanda. Pero pues en esta política faltan unas cosas que son muy importantes. La primera es la oportunidad, el costo de oportunidad. Entonces, lo que les decía, ellos no toman en cuenta qué zonas de pronto tienen un alto costo de oportunidad y que de pronto no es bueno invertir porque es mejor desarrollarlas económicamente. Y tampoco toman en cuenta cuál es la provisión de agua y de carbono. Entonces, este marco conceptual tiene 3 componentes. En el primero es crear escenarios que tengan unos objetivos claros para poder explorar cuáles son los compromisos entre los objetivos. Entonces, el primer escenario que nosotros creamos es solo enfocado a servicios ecosistémicos, donde el primer objetivo es carbono y el segundo es agua. En el segundo escenario, quisimos incluir la biodiversidad. Entonces, el primer objetivo serían los servicios ecosistémicos y el segundo, la biodiversidad. Y en el tercer escenario es el más complejo de todos, donde en el primer objetivo es incluir junto los servicios ecosistémicos y distintos grados de biodiversidad, y el segundo objetivo es incluir la equidad social. Dentro del segundo componente del marco conceptual, proponemos un problema de optimización y para esto se necesitan unos modelos. Entonces, los modelos que vamos a necesitar son datos biofísicos, entonces como la idoneidad de distintos cultivos y de ganadería, y también la provisión y la demanda de los servicios ecosistémicos. Y dentro de datos económicos vamos a necesitar
calcular cómo son como el valor presente neto de los cultivos y la ganadería, y también los costos de transacción. Para los que no son familiarizados con los costos de transacción, estos son costos donde que el gobierno o que los campesinos tienen cuando se están reuniendo para crear este tipo de esquemas. Entonces, por ejemplo, la capacitación a campesinos para procesos de restauración o la evaluación de la provisión del servicio ecosistémico de la demanda, todos esos son costos de transacción. Bueno, entonces dentro de esta segunda parte del marco conceptual está el problema de optimización. Entonces acá queremos maximizar los distintos objetivos dentro de los escenarios. Entonces acá no queremos solo maximizar los objetivos, pero su relación con el costo de oportunidad. Entonces cuando tenemos un costo de oportunidad que es muy grande, tenemos muy poco beneficio de agua o de carbono. Y lo mismo para biodiversidad y equidad social. Y para ellos utilizamos distintos pesos para poder explorar cómo son los compromisos o los trade-offs entre estos distintos objetivos. Entonces, si acá tenemos un peso que es más grande, significa que le estamos dando mayor importancia al carbón comparado con el agua. Y así sucesivamente con los otros objetivos. Bueno, entonces para poder solucionar este problema de optimización, desarrollamos un análisis que se llama como una tasa costo-beneficio. Para esto dividimos el país en hexágonos y para cada uno de estos hexágonos nosotros utilizamos distintas bases de datos. Entonces, para cada uno de estos sabemos qué tipo de uso del suelo había. Ahora también para cada uno de estos sabemos la relación entre agua y costo de oportunidad, también para lo de equidad social y costo de oportunidad y todo lo que les mencioné anteriormente. Bueno, acá les voy a mostrar un pequeño ejemplo, estos no son los resultados todavía, pero es un pequeño ejemplo para poder ilustrar cómo funciona este análisis. Entonces digamos que escogemos el segundo escenario donde queremos ver cómo maximizar los servicios ecosistémicos y la biodiversidad. Entonces las áreas que están en rojo tienen una alta relación de servicios ecosistémicos, que sería el objetivo 1, y los que están en amarillo tienen una alta relación de biodiversidad, que sería el objetivo 2. Ahora, cada una de estos hexágonos también tienen distinta capacidad. Entonces digamos que a pesar que estos que están en rojo son muy altos, este que está en número 1 es muchísimo más alto que este que está en número 6. Y para diversidad igual, este que está en número 4 es muchísimo más alto que este que está en número 5. Entonces, como les había mencionado anteriormente, como hay una cantidad de dinero que está limitada, solo vamos a poder escoger una pequeña proporción de los hexágonos que son muy importantes. Entonces, digamos que en este caso, solo estos hexágonos que están marcados en rojo se van a poder escoger según la cantidad de dinero que tenemos. Porque significa que estos dos hexágonos son muy costosos. No necesariamente que sean muy costosos, sino que ya se nos gastó el dinero y no podemos invertir en estas dos zonas. Bueno, ahora el tercer componente de este marco conceptual es un análisis de trade-offs o de compromisos entre objetivos. Entonces, la idea de esto es que tenemos acá el objetivo 1, ya sea, digamos que es biodiversidad, y el objetivo 2, que es servicios ecosistémicos. Como les había dicho, habíamos utilizado distintos pesos para mirar cómo son los trade-offs entre estos dos objetivos. Entonces, cada uno de estos puntos son los pesos que usamos y cada uno de estos nos va a dar una solución espacial. Entonces, por ejemplo, en este punto donde le damos mayor peso al objetivo 1, tenemos esta solución espacial, y en este peso que es un valor balanceado entre los dos objetivos, tenemos esta solución espacial. Entonces, esto le permitiría a un tomador de decisión decidir cuál de estas dos soluciones le gusta más. Si de pronto quieren, por ejemplo, en este caso,
priorizar para biodiversidad, entonces se van a quedar con esta solución, van a invertir en estos departamentos, pero si de pronto quiere poder invertir los pagos por servicios ambientales para ambos objetivos, pues se quedaría con esta solución en estos departamentos. Bueno, uno de los resultados más importantes de este estudio fue tener una capa de costo de oportunidad explícita espacialmente. Entonces, como podemos ver acá, las zonas de color más oscuro tienen un altísimo costo de oportunidad, lo cual significa que van a ser zonas muy costosas para invertir en pago por servicios ambientales. Por otro lado, vemos que hay zonas que tienen un color más claro, que significa que tienen un valor de costo menor y que entonces sería interesante explorar si proveen harto servicio ecosistémico o que si tienen un valor importante para la biodiversidad. Dentro de los resultados para cada escenario observamos lo siguiente. Observamos que hay unos compromisos entre el objetivo de carbón y agua. Entonces, si bien algunos departamentos son compartidos dentro de cada objetivo, no comparten el 100% de todos los departamentos. Por ejemplo, para carbono, los departamentos que tienen un color más oscuro significa que hay más cantidad de hexágonos escogidos en esos departamentos. Entonces, para carbono, casi todos fueron seleccionados en el sur del país, lo cual tiene sentido porque es la región amazónica, lo cual pues tiene una gran cantidad de carbono. Mientras que para agua, los hexágonos escogidos fueron distribuidos de una manera más equitativa entre los departamentos escogidos, pero vemos que pues muchos de los departamentos escogidos están en la zona andina. Ahora, cuando tenemos en cuenta no solo los objetivos de servicios ecosistémicos, pero también los de biodiversidad, encontramos unas tendencias similares a los resultados anteriores de manera espacial. Entonces, donde la zona sur del país es importante para carbono, claro que hay otras zonas ya del Pacífico que fueron importantes porque son importantes para la biodiversidad, y para los Andes y para el agua se mantuvo como una relación también similar al anterior escenario. No obstante, para este resultado hubo una cosa muy interesante en este resultado, y es que si podemos observar cuáles son los trade-offs entre biodiversidad y carbono, observamos que el índice de biodiversidad está entre los 3.400, mientras que cuando se compara biodiversidad y agua está solo entre los 3.000. Entonces, eso indica que hay un mayor compromiso o trade-off entre agua y biodiversidad que carbono y biodiversidad. Eso es importante tenerlo en cuenta porque, pues, de pronto un tomador de decisión dice, bueno, entonces más bien enfoquémonos en carbono porque eso significa que podemos conservar más biodiversidad. Bueno, finalmente, esta es la gráfica que es la más compleja de todas, entonces voy a tratar de explicarle de una manera un poco más detenida. Este es el último escenario donde vamos a tomar en cuenta los servicios ecosistémicos y la equidad social, y vamos a tomar en cuenta también distintos valores de biodiversidad. Entonces, los valores que no toman, estos valores en negro no toman en cuenta la biodiversidad, o sea, acá solo estamos tomando en cuenta servicios ecosistémicos y equidad social. Estos valores toman valores intermedios de biodiversidad, y estos valores tomamos en cuenta valores, acá también tomamos en cuenta valores que sí tienen biodiversidad y en estos que no tienen biodiversidad. Entonces, de pronto para muchos de ustedes les parecería raro que los mejores valores que se pueden obtener tanto para servicios ecosistémicos como equidad social son cuando no tomamos en cuenta biodiversidad. Y una potencial respuesta a esto es que hay un trade-off muy importante entre zonas que tienen alta biodiversidad y que tienen alta
índice de pobreza multidimensional. Entonces, cuando tenemos en cuenta zonas con mucha diversidad, o sea, cuando le damos mucho peso a este objetivo, podemos encontrar que igual sí podemos obtener valores de servicios ecosistémicos, pero pues son muchísimo más bajos a estos otros dos subescenarios. No obstante, cuando tenemos valores intermedios de biodiversidad, podemos observar que podemos tener unos valores más altos de servicios ecosistémicos y también encontrar soluciones de equidad social. Bueno, entonces para concluir, el diseño de un pago por servicio ambiental puede ser bien complejo, sobre todo si muchos objetivos son considerados, lo cual sí se debería tomar en cuenta en muchos objetivos. Tener un costo de oportunidad de una manera espacial y explícita es muy importante porque eso es esencial para priorizar los recursos que son tan limitados, los recursos económicos que son muy limitados. Nosotros siempre vamos a encontrar unos trade-offs o compromisos entre distintos objetivos, pero saber cómo son esos trade-offs espacialmente puede ayudar a cómo invertir los recursos de una manera un poco más sabia. Y en este framework, pues podemos explorar cómo son estos trade-offs y esto puede ayudar a la toma de decisiones. Y este framework este marco conceptual está dividido en tres partes. La primera está en unos escenarios donde se identifican unos objetivos de una manera explícita. La segunda es un análisis donde vamos a maximizar los distintos objetivos. Y el tercero, vamos a ver cómo son los trade-offs cuando maximizamos estos distintos objetivos. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias y me gustaría saber si tienen preguntas. Ay, ya dejé compartir. Okay. Está bien. Gracias, Sofía. Te dedicaste la hora completa a describir lo que hiciste en 5 años de investigación, por lo menos. Y muestras la dificultad, la complejidad de incorporar, digamos, la biodiversidad y la conservación de la diversidad al desarrollo de un país, ¿no? Es una cuestión bien compleja. Y lo que presentas es como una serie de capas que se sobreponen unas sobre otras para la toma de decisiones. Un par de preguntas. En la primera parte de la charla, dentro de los escenarios, hay el escenario que presentas que hay un balance entre, digamos, la ganancia de bosque y los beneficios económicos. Se ve como que es necesaria una modificación del paisaje bastante compleja en términos de que se requiere una zona de restauración bastante alta. Asumiendo que es, por ejemplo, un paisaje bien complejo, por ejemplo, en Latinoamérica, donde hay muchos propietarios, requeriría unas acciones sociales un poco complejas. Se ve la complejidad, digamos, de lo que debería ser, porque para obtener, digamos, beneficios en tener un bosque y también unas ganancias económicas, hay que hacer una modificación muy amplia del paisaje. ¿Cómo ves tú esto, digamos, en términos de la implementación, en términos de conservación de la biodiversidad y también del desarrollo social y económico en esta zona, ¿no? Sí, eso es algo que me encantaría. O sea, esto es como el primer proceso, como saber dónde son las zonas más óptimas, pero ya lo más difícil es poder implementar esto y poder llegar al territorio y hablar con las comunidades y decirles, miren, si ustedes protegen esto, va a mejorar la productividad, y no solo la de ustedes, sino la de sus vecinos. Y lo que tú dices, sí, es mucho más complejo, sobre todo también porque en Latinoamérica todos son pequeños terratenientes por lo general. Entonces eso incluye, o sea, eso hace que sea más complejo porque se necesitan muchas más personas involucradas. Sí, yo creo que a futuro me gustaría me gustaría poder implementarlo, y a futuro, pues bueno, hay muchos estudios que han mostrado que de pronto con un pago por servicios ambientales uno podría tratar de como capturar a estos campesinos primero. Entonces, a pesar que ellos van a tener, si restauran, van a tener beneficios propios, de pronto, como no están tan familiarizados con esto,
poder comenzarlos va a ser un poco difícil. Entonces, por eso de pronto tener un incentivo es importante al puro comienzo. Y de hecho, un paper que fue publicado este año muy interesante, es en California, no es en Latinoamérica, pero es en California, donde están tratando de evaluar cómo es el beneficio propio de un campesino cuando restaura y cuál es el beneficio de los campesinos que están alrededor cuando restaura. Y lo que dicen es como, a pesar que el costo para el campesino, o sea, el costo para el campesino que restaura puede ser muy altos, los beneficios totales para toda la comunidad sobrepasan esos costos. Entonces es por eso que de pronto un pago por servicios ambientales ahí sería muy bueno, porque ya no solo el individuo que va a ganar, sino toda una comunidad. Entonces yo creo que por ahí ese tipo de análisis y de herramientas y sería interesante explorarlos. Ok, un par de preguntas adicionales. Catalina Suárez nos escribe y nos comenta que muy interesantes tus resultados, Sofía. Entiendo que trabajaste con modelos teóricos. ¿Cuál es el siguiente paso para que tus resultados tengan consecuencias en las políticas ambientales de los países donde realizaste tus estudios? Gracias y un abrazo. Bueno, gracias Catalina, la conozco, una muy buena amiga. Bueno, pues particularmente para Costa Rica, sí, eso todo es modelo teórico. Yo no estaba en Costa Rica, me gustaría poder ir a Costa Rica a implementar esto, pero pues eso de pronto ya es como en largo tiempo. Acá, pues gracias a estos resultados he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas acá en Australia, y de hecho ahorita pasé una convocatoria, ojalá que me la gane, me dirán a final de año, para poder trabajar con campesinos de aguacates. La idea es hacer como unos talleres donde se les muestra a los campesinos este tipo de resultados, y también tratar de ir a las fincas y empezar a mostrarles cuáles son los insectos que son benéficos para los cultivos. Y ya no solo estamos tratando de meter polinizadores, sino también biocontroladores, y tratar de mostrar cuáles áreas son importantes para que uno pueda proteger a estos insectos y cuáles son los beneficios a largo plazo que ellos podrían obtener. Es un proyecto que iría a 2 años, entonces pues ese sería como el primer paso. ¿Estos Y son proyectos financiados a través del gobierno nacional o son iniciativas? Sí, es una iniciativa del gobierno nacional. Okay. Y para el segundo proyecto, en el de Colombia, bueno, este proyecto, si no lo mencioné, yo colaboré con el Instituto Humboldt. Entonces, la idea, uno de los, pues el coautor del Instituto Humboldt, él estaba hablando mucho con personas del Departamento Nacional de Planeación, y pues la idea es poder mostrarle estos resultados a las personas que están a cargo de esta política, para ver si primero les interesa, y segundo, de pronto, pues esto fue un análisis a nivel ya nacional que es grandísimo, pero pues yo creo que ellos a futuro están interesados a volverlo como un poco más local. Entonces de pronto yo podría replicar este tipo de análisis tomando unos estudios de casos ya a nivel un poco más local y con datos, con unas bases de datos más robustas, porque lo que yo utilicé a escala nacional es un poco grueso. O sea, sí es bueno como para mostrar como patrones generales y de pronto departamentos, pero ya a nivel departamental, o sea, si yo dije, bueno, acá Antioquia fue muy bueno para biodiversidad y carbono, entonces ahora ya con bases de datos ya a nivel de Antioquia podría ser resultados un poquito más interesantes. Claro. Igual, yo hice un análisis de sensitividad, pero no los mostré en estos. Acabas de contestar, digamos, una de las preguntas que tenía, y es un poco, cuando yo tengo esos hexágonos, obviamente es una visión mucho más regional, nacional de la situación, pero si uno toma un hexágono que es de un color muy fuerte, es muy importante qué tanta varianza hay dentro de ese hexágono, y si hay unos sitios muy específicos que son los que jalan, que sea muy importante en biodiversidad, pero es un solo sitio dentro de esa región, ¿no? Entonces, ya acabas de contestar que es muy probable que empieces a trabajar un poco más a nivel mucho más local para poder ver más en detalle ese tipo de cosas y reunir un poco de información más robusta. Entonces, pues muchísimas gracias. La idea también es hacer un poquito digamos, crear esta red de investigadores y pensadores en
en cuestiones de biodiversidad y conservación y desarrollo para el país. Y se me ocurre también una persona que conocí hace poco, Alejandra Echeverría, está trabajando en un proyecto de capital natural desde Stanford. Y está con dos estudios de caso, uno creo que es en Costa Rica y otro creo que es en Colombia. Entonces ahí te dejo también porque es muy probable que tengan cosas que discutir en común sobre lo que tú estás haciendo, y ella también está haciendo trabajos en ese sentido. Entonces, buenísimo que se pongan en contacto en algún momento. Si ustedes están interesados también en contactar a Sofía, creo que puedo agregar tu correo electrónico dentro de la página web. Voy a subir el video esta noche o mañana y ustedes pueden revisitar la presentación y contactar a Sofía en caso tal que quieran consultarla sobre la investigación y también sobre las experiencias de académicas y profesionales en Australia. Muchísimas gracias, Sofía, por la presentación, tu tiempo. Estás empezando el día, entonces te deseo lo mejor en Australia, en Brisbane, y seguimos en contacto. Quiero hacer una mención a la siguiente charla antes de... Ups, que se pisó la pantalla. Antes de que ustedes se me vayan, y es la siguiente charla y tal vez la última de este año, porque ya nos llegó diciembre. Va a ser diciembre 1 a las 11 de la mañana, no a las 5 de la tarde, a las 11 de la mañana. Y es con Gonzalo Pinilla, está haciendo su doctorado en Nueva York y tiene también cosas muy interesantes en análisis espaciales y todo este tipo de cosas. Entonces, los invito diciembre 1 a las 11 de la mañana, hora de Bogotá, con Gonzalo Enrique Pinilla. Agregaré esa información próximamente a la página web y enviaré una invitación al listado, digamos, de correos electrónicos que tengo. Si ustedes quieren, si no están recibiendo información y quieren recibir información o quieren compartir la información, por favor, escríbame al correo de la fundación. Pueden entrar a la página web de la fundación y ahí encuentran un link para escribirme. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias, Sofía, y felicidades. Nos vemos en 2 o 3 semanas, diciembre 1. Bye, Sofía. Juan, muchas gracias. Ok, gracias. Gracias a todos por asistir y felicidades. Hasta luego.